La mesera sintió que se le derretía el corazón cuando un niño pequeño le prometió, «Te voy a pagar cuando crezca». Pero ella no tenía idea de que él era el hijo de un poderoso empresario que lo estaba observando todo. Deja tu ciudad en los comentarios y no olvides suscribirte. Esta historia te va a tocar el corazón y espera hasta ver la sorpresa al final. Valeria Ramírez limpiaba por tercera vez esa noche el reservado de la esquina en el diner de Doña Rosa, sus movimientos automáticos después de 5 años trabajando ahí. El ajetreo del viernes por la noche por fin había bajado, dejando solo a unos cuantos clientes rezagados tomando café frío y pensando en sus vidas. A sus 26 años, ya conocía muy bien esa mirada, la que dice que estás entre donde has estado y donde esperas llegar. La veía en el espejo todas las mañanas. Las luces fluorescentes del diner zumbaban arriba, bañando todo con ese tono de cansancio que solo conocen los turnos nocturnos. Le dolían los pies dentro de sus tenis cómodos que había comprado en oferta y ya sentía el dolor de espalda de mañana instalándose en su columna. Pero la renta vencía en una semana y sus deudas de la universidad no se preocupaban por pies adoloridos. Estaba rellenando los aleros cuando sonó la campanita de la puerta. Valeria levantó la vista, con su sonrisa de servicio al cliente ya lista, y se quedó congelada. El hombre que entró no encajaba en el diner de Doña Rosa. Todo en él gritaba dinero, desde su traje gris perfectamente hecho a la medida hasta el reloj en su muñeca que seguramente valía más que su coche. Su cabello oscuro estaba peinado con esa perfección casual que requiere esfuerzo y productos caros. Pero fueron sus ojos los que la atraparon, grises como tormenta y afilados, recorriendo el lugar con la mirada evaluadora de alguien acostumbrado a detectar debilidades. Detrás de él, un niño pequeño le tomaba de la mano. El pequeño no podía tener más de 8 años. Tenía el mismo cabello oscuro que el hombre, pero rasgos más suaves y ojos que tenían algo que los del hombre no, calidez. Siéntense donde quieran, llamó Valeria, forzando alegría en su voz a pesar del agotamiento. La mirada del hombre se fijó en ella un momento y de repente se sintió consciente de su delantal manchado de café y los mechones sueltos que se escapaban de su coleta. Él asintió seco y guió al niño hacia un reservado cerca de la ventana. Valeria tomó 2 menús y se acercó. De cerca, el hombre era aún más imponente, 1,80 m de poder controlado y una impaciencia apenas contenida. Pero el niño le sonrió con tanta alegría genuina que ella no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Hola, pequeño», dijo con calidez, dejando los menús. «¿Qué les traigo de tomar?» «Agua», dijo el hombre con voz cortante y desinteresada. Ni siquiera la miró, ya sacando su celular. La carita del niño se entristeció un poco. «¿Puedo pedir leche de chocolate, papá?» «Está bien». Los dedos del hombre volaban por la pantalla, completamente absorto. Valeria sintió una punzada familiar. Había visto muchos padres distraídos en el diner, pero algo en esto la golpeó diferente. El niño se esforzaba tanto por captar la atención de su papá y el hombre estaba a millones de kilómetros. «Una agua y una leche de chocolate en camino», dijo, asegurándose de dirigir su sonrisa al niño. «Yo soy Valeria». «¿Cómo te llamas tú?» «Soy Mateo», respondió el niño iluminándose. «Mateo Hernández». «Pues qué gusto conocerte, Mateo Hernández». Notó que el niño estudiaba el menú con mucha concentración, frunciendo su cejita. «¿Necesitas ayuda para decidir?» «Puedo leerlo yo solo», dijo con una seriedad adorable. «Ya estoy en 3º de primaria, pero las letras son chiquitas». Valeria se agachó junto al reservado para quedar a su altura. Sintió más que vio cómo la atención del hombre se clavó en ella, pero mantuvo el foco en Mateo. «¿Qué tal si te cuento del especial? Tenemos el mejor sándwich de queso asado de la ciudad, viene con papas crujientes y un pepinillo». Los ojos de Mateo se iluminaron.
De verdad el mejor. Cruzó el corazón. Hizo el gesto y Mateo soltó una risita. Bueno, quiero ese. Excelente elección. Valeria se enderezó y por fin miró al hombre. Esos ojos grises ahora la observaban con una intensidad que le aceleró el pulso. ¿Y para usted, señor? ¿Café? ¿Negro? Claro que sí. Valeria regresó al mostrador intentando sacudirse esa extraña emoción en el pecho. En 5 años había atendido a miles de clientes, hombres guapos, groseros, papás distraídos. Los había visto todos. No había razón para que éste la afectara diferente. Volvió con sus bebidas y tomó la orden del hombre, una hamburguesa, sin cambios. Su tono sugería que toda la experiencia le parecía inferior. Mateo charlaba feliz sobre su día en la escuela mientras su papá seguía pegado al teléfono. Y luego en matemáticas aprendimos sobre fracciones, decía Mateo. ¿Sabías que 1/2 más 1/2 es un entero completo? ¿No es genial, papá? Valeria sintió otra vez esa punzada. Se quedó un momento más, rellenando vasos de agua en la mesa de al lado, y captó la expresión decepcionada de Mateo. Poco sabía ella que esto apenas comenzaba. Cuando 20 minutos después llevó la comida, la dinámica no había cambiado. El hombre, al que había oído que Mateo llamaba Alejandro, ahora estaba en una llamada, hablando en voz baja y autoritaria sobre reportes trimestrales y proyecciones de mercado. Mateo comía su sándwich de queso asado en mordidas pequeñas y cuidadosas, mirando de vez en cuando a su papá con ojos esperanzados. ¿Cómo está todo?, preguntó Valeria, dirigiéndole la pregunta a Mateo porque su papá estaba claramente ocupado. Está riquísimo, respondió Mateo con la boca llena de sándwich. Tenías razón. Este es el mejor sándwich de queso asado del mundo. Me alegra que te guste. Estaba a punto de alejarse cuando la voz de Mateo la detuvo. Valeria. Ahora su tono era inseguro. ¿Puedo preguntarte algo? Claro que sí, mi amor. Él dejó el sándwich en el plato, de repente pareciendo mucho más pequeño que sus 8 años. ¿Tú crees que mi papá me quiere? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Miró a Alejandro, todavía absorto en su llamada, y luego volvió a ese niño con ojos tan antiguos. Mateo, dijo suavemente, agachándose otra vez. Estoy segura de que tu papá te quiere muchísimo. A veces los grandes se ocupan tanto con el trabajo que se les olvida demostrarlo, pero eso no significa que no lo sientan. Siempre está ocupado, dijo Mateo en voz baja. Mi mamá dice que trabaja demasiado. Pelean mucho por eso. Antes de que Valeria pudiera responder, Alejandro terminó la llamada y los miró a ambos con una mirada filosa. ¿Hay algún problema? Su tono era hielo puro. Valeria se enderezó, sintiendo que su propio enojo subía. Ningún problema. Solo me aseguraba de que tu hijo, enfatizó la palabra, estuviera disfrutando su comida. Algo cruzó por el rostro de Alejandro. ¿Sorpresa? ¿Molestia? ¿Estamos bien? Seguro que sí. Mantuvo la voz profesional, pero apenas. Avísenme si necesitan algo más. De regreso en el mostrador, Valeria intentó concentrarse en sus otras mesas, pero su mirada seguía yendo al reservado junto a la ventana. Mateo había terminado de comer y ahora dibujaba en una servilleta de papel con un crayón que alguien había dejado olvidado. Alejandro había vuelto a su celular, dando mordidas mecánicas a su hamburguesa de vez en cuando. Se quedaron otra hora. Valeria observó cómo la alegría inicial de Mateo se iba apagando hasta convertirse en una resignación silenciosa. Había visto esa transformación antes. El momento en que un niño aprende que esperar atención duele más que no esperar nada, y cada vez le rompía el corazón. Al fin, Alejandro pidió la cuenta con una seña.
Valeria la llevó, dejándola en la mesa sin decir nada. El total era de 840 pesos. No era mucho para alguien cuyo reloj probablemente valía más que su coche 2 veces. Alejandro sacó una tarjeta negra sin mirar la cantidad. Fue entonces cuando pasó. Espera, dijo Mateo de repente. Papá, yo necesito pagarle a Valeria. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué? Por ser buena conmigo. Mateo metió la mano en el bolsillo y sacó un billete arrugado de 100 pesos. Tengo 100 pesos de mi domingo. A Valeria se le cerró la garganta. Ay, mi amor, no tienes que hacer eso. Pero quiero. Mateo extendió el dinero con las 2 manos, su expresión tan sincera que dolía mirarla. Me hiciste sentir especial. Eso vale 100 pesos. No supo qué decir. En 5 años de mesera, con clientes groseros, propinas malas y gente que la trataba como mueble, nadie la había hecho sentir tan valorada. Mateo, dijo Alejandro con voz de advertencia. Pagamos con tarjeta. Pero yo quiero darle mi dinero a Valeria. Lágrimas se asomaron en los ojos del niño. Fue buena conmigo, papá. Me habló como si importara. El diner se había quedado en silencio. Los pocos clientes que quedaban ahora miraban, y Valeria sentía sus juicios dirigidos hacia Alejandro. Su mandíbula se tensó, un músculo latiendo bajo la piel. Está bien, dijo seco. Dale tus 100 pesos. Pero Mateo negó con la cabeza. No es suficiente. La comida costó más de 100 pesos. Miró a Valeria con esos ojos imposibles de tan dulces. No tengo suficiente dinero ahora, pero te prometo que te voy a pagar cuando crezca. Voy a ser rico como mi papá, y voy a volver y darte todo el dinero que te debo. Valeria sintió que algo se abría en su pecho. Se arrodilló una vez más, tomando las manitas de Mateo entre las suyas. ¿Sabes qué? Ese sándwich de queso asado va por mi cuenta esta noche. No me debes nada más que tu sonrisa tan bonita. De verdad. De verdad. Le apretó las manos con suavidad. Pero voy a hacerte cumplir esa promesa. Cuando crezcas y seas exitoso, regresa aquí y cuéntame todo. ¿Está bien? Lo prometo. Mateo le echó los brazos al cuello en un abrazo impulsivo. Valeria lo abrazó de vuelta, parpadeando para contener la humedad en sus ojos. Cuando se separó, cometió el error de mirar a Alejandro. Su expresión era indescifrable. Esos ojos grises la clavaron con una intensidad que le erizó la piel. Por un momento, algo pasó entre ellos. ¿Reconocimiento? ¿Desafío? Luego él se levantó de golpe. ¿Nos vamos, Mateo? Vámonos. Mateo salió rápido del reservado, todavía apretando su billete de 100 pesos. Gracias, Valeria. Nunca te voy a olvidar. Yo tampoco te voy a olvidar, Mateo. Alejandro puso su tarjeta y la cuenta en la mesa. Quédate con el cambio, dijo con voz plana. Y se fueron, la campanita de la puerta sonando detrás de ellos. Valeria levantó la cuenta y casi la deja caer. Había dejado una propina de 4,000 pesos en una cuenta de 840. Se quedó ahí parada sosteniendo el recibo, con la mente dando vueltas. Por la ventana vio a Alejandro abriendo la puerta de un Mercedes negro reluciente. Mateo le agitó la mano con entusiasmo antes de subir. Alejandro se detuvo antes de entrar al asiento del conductor, su mirada encontrando la de ella a través del vidrio. Ese momento lo cambiaría todo. Luego se fue. El Mercedes se incorporó suavemente al tráfico nocturno. Valeria volvió a sus tareas mecánicamente, limpiando mesas y rellenando saleros. Pero su mente no se calmaba. Ese niño con su promesa sincera y su necesidad desesperada de conexión.
Ese hombre con sus muros de hielo y ojos que veían demasiado. La propina de 4,000 pesos que se sentía menos como generosidad y más como, ¿qué? ¿Disculpa? ¿Reconocimiento? ¿Desafío? ¿Estás bien? Vale. Su compañera, María, le tocó el hombro. Llevas 5 minutos mirando esa mesa. Ya, estoy bien, dijo Valeria, sacudiéndose. Sí, estoy bien. Pero no estaba bien. Algo había cambiado esa noche. Como si una pieza cósmica hubiera encajado en su lugar. No podía explicarlo, no podía racionalizarlo, pero lo sentía en los huesos. Esto no había terminado. Ni de lejos. Y antes de seguir, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios abajo. Y si te está gustando esta historia, por favor dale like y suscríbete para más. Ahora, veamos qué pasa después. Alejandro Hernández estaba en su oficina en casa a las 2 de la mañana, mirando un reporte trimestral sin ver ni un solo número. Esto era raro. Él se enorgullecía de su concentración, de su capacidad para compartimentar, para cerrar la puerta a las distracciones y enfocarse en lo que importaba. Los negocios importaban. Las ganancias importaban. La participación de mercado, las adquisiciones, el posicionamiento estratégico. Esas cosas tenían sentido. Seguían reglas. Se podían controlar. La mesera con ojos bondadosos y delantal manchado de café no debería importar en absoluto. Y sin embargo ahí estaba él, 3 días después de esa visita imprudente al diner de Doña Rosa, incapaz de sacarse su rostro de la cabeza. La forma en que había mirado a Mateo, la forma en que lo había mirado a él, como si pudiera ver a través de su traje caro y su armadura de ejecutivo hasta algo que había enterrado durante años. Señor Hernández. La voz de su asistente crujió por el interfono. Su cita de las 9 ya llegó. Alejandro miró su reloj. 8:58. Claro, habían llegado temprano. Todos llegaban temprano a Alejandro Hernández. A sus 34 años, había convertido a Hernández Empresas en un imperio de miles de millones mediante pura fuerza de voluntad y una negativa absoluta a aceptar algo menos que la perfección. La gente no llegaba tarde. No ponía excusas. No lo decepcionaba 2 veces. Mándélos pasar. Apartó con firmeza los pensamientos de ojos bondadosos y sonrisas suaves y se convirtió en el hombre que todos esperaban, frío, calculador, intocable. La semana pasó en un borrón de juntas, contratos y negociaciones. Alejandro trabajaba 16 horas al día, llegaba a casa mucho después de que Mateo se hubiera dormido y salía antes de que su hijo despertara. Era más fácil así, más seguro. Su exesposa, Catalina, se encargaba del día a día con el niño. Él proveía todo lo demás. Las mejores escuelas, la mejor ropa, las mejores oportunidades que el dinero podía comprar. Ese era su rol. Eso era en lo que era bueno. Excepto que no podía olvidar la mirada en los ojos de Mateo cuando le había preguntado a esa mesera, Valeria, si su papá lo quería. «¿Estás rumiando?» Alejandro levantó la vista de su laptop y vio a su papá, Ricardo Hernández, parado en la puerta de su oficina. A sus 68 años, Ricardo aún imponía respeto, aunque la edad había suavizado algunos de sus bordes más duros. «Estoy trabajando». «Estás mirando una pantalla en blanco». Ricardo cruzó la oficina y se sentó en una de las sillas de cuero frente al escritorio de Alejandro. «¿Qué te tiene así?» «Nada, papá». La voz de su padre tenía ese tono particular que significaba que no se lo tragaba. «Te conozco desde hace 34 años. Sé cuando algo te está comiendo por dentro». Alejandro cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. «No es nada,
solo estoy cansado. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo de verdad con Mateo? La pregunta cayó como un golpe. Veo a Mateo. Cruzártelo en el pasillo no cuenta. Ricardo se inclinó hacia adelante. Ese niño necesita a su padre. No tu dinero, no tu apellido. A ti. Le doy lo que puedo. De verdad. Los ojos de Ricardo, del mismo gris tormenta que los de Alejandro, se mantuvieron firmes. ¿O tienes tanto miedo de fallarle que has dejado de intentarlo por completo? Las palabras dieron en el clavo. Alejandro se levantó de golpe y cruzó hasta la ventana que daba a la ciudad. Monterrey se extendía abajo, una jungla de concreto que había conquistado con inteligencia y sin piedad. No sé cómo ser lo que él necesita. La admisión le costó. No soy bueno en eso. Tampoco eras bueno en los negocios al principio, dijo Ricardo en voz baja. Aprendiste. Esto no es tan diferente. Es completamente diferente. Los negocios tienen reglas, resultados claros. Los hijos. Se detuvo, las palabras atascadas. No puedo controlar lo que le pase. No puedo garantizar que no salga herido. No, coincidió Ricardo. No puedes. Pero aislarte de él no los protege a ninguno de los dos. Solo los está dejando solos a ambos. Alejandro pensó en el rostro sincero de Mateo, en su necesidad desesperada de conexión. En cómo se le había iluminado la cara cuando esa mesera simplemente le prestó atención. Lo que pasó después sorprendió a todos. Llévalo a algún lado este fin de semana, sugirió Ricardo. Solo ustedes dos. Sin celulares, sin trabajo. Estate presente de verdad. Tengo juntas. Reprográmalas. No puedo simplemente. Eres el CEO. Puedes hacer lo que quieras. Ricardo se levantó y puso una mano en el hombro de Alejandro. No despiertes dentro de 20 años y te des cuenta de que te perdiste todo lo que importaba mientras perseguías cosas que no. Después de que su padre se fue, Alejandro se quedó mucho tiempo frente a la ventana. Al fin, sacó su celular y abrió el calendario. Juntas sobre juntas, cada hora contabilizada, cada minuto optimizado. Pensó en la promesa de Mateo a esa mesera, en volver cuando creciera, en ser exitoso como su papá. La idea de que su hijo se modelara a sí mismo como el hombre hueco y obsesionado que Alejandro se había convertido hizo que algo se retorciera dolorosamente en su pecho. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, llamó a su asistente. Limpia mi agenda del sábado. Toda. Hubo una pausa. Señor, tiene la presentación con Jameson. Reprográmala. Y la llamada con Tokio. Muévela al viernes por la noche. Señor Hernández, ¿se siente bien? Alejandro casi se ríe. ¿Cuándo se había vuelto tan raro que tomara un solo día libre que su propia asistente cuestionara su salud? Estoy bien. Solo limpia el sábado. Terminó la llamada antes de que ella pudiera protestar más. Ahora solo tenía que averiguar qué hacer con su hijo de 8 años durante todo un día. La tarea le parecía más intimidante que cualquier negociación de negocios. El sábado por la mañana llegó con un sol inesperado. Alejandro estaba en la cocina de su penthouse sintiéndose ridículamente fuera de lugar con jeans y una camisa casual. ¿Cuándo había sido la última vez que se había puesto jeans? No se acordaba. Mateo apareció en la puerta, ya vestido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Papá, ¿todavía estás aquí? Pensé que podíamos pasar el día juntos, dijo Alejandro, las palabras sonando extrañas en su boca. Solo nosotros. El rostro de Mateo se transformó. Una alegría pura irradiaba de él, tan brillante y genuina que Alejandro sintió que algo se rompía en el hielo que rodeaba su corazón. ¿De verdad?
¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta. Alejandro había planeado adquisiciones hostiles y expansiones internacionales, pero no tenía idea de cómo entretener a un niño de 8 años. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Podemos volver a ese diner?, preguntó Mateo de inmediato. ¿El de Valeria? Claro. Claro que eso era lo que quería. El primer instinto de Alejandro fue negarse, sugerir cualquier otra cosa, cualquier lugar. Pero la esperanza en los ojos de Mateo lo detuvo. ¿De verdad te gusta tanto ese lugar? Valeria fue buena conmigo, dijo Mateo simplemente. Me escuchó y me prometió que podía volver a visitarla. Lo había hecho, ¿verdad? En ese momento, agachada al nivel de Mateo, haciendo que su hijo se sintiera visto y valorado de una forma en que Alejandro había fallado. Está bien, se oyó decir Alejandro, vamos al diner. El grito de alegría de Mateo valió la incomodidad que se enroscaba en el estómago de Alejandro. Valía el recuerdo de esos ojos bondadosos que veían demasiado. Valía lo que fuera que estuviera por pasar. Llegaron al diner de Doña Rosa poco después de las 11. El brunch del sábado llenaba el lugar. Familias y parejas ocupando los reservados. Risas y conversaciones creando un zumbido cálido de vida. Era tan diferente de los lugares habituales de Alejandro, restaurantes caros y silenciosos donde los meseros se movían como fantasmas y todos hablaban en voz baja. ¿La ves? Mateo ya estaba escaneando el lugar, poniéndose de puntitas. ¿Está trabajando Valeria? Alejandro la vio cerca del fondo, equilibrando 3 platos con facilidad practicada, el cabello recogido en la misma coleta práctica. Estaba riendo por algo que le había dicho un cliente, su rostro entero iluminándose con diversión genuina. Su corazón hizo algo complicado en el pecho. Ahí está, señaló, y Mateo salió disparado. Mateo. Pero su hijo ya se abría paso entre las mesas, esquivando meseros y clientes con determinación absoluta. Alejandro lo siguió más despacio, observando cómo Mateo llegaba al lado de Valeria. Ella se volvió, lo vio y su expresión se transformó en una sorpresa encantada. Mateo, volviste. Viniste. Se agachó de nuevo, ese gesto otra vez, haciéndose pequeña para entrar en su mundo. No estaba segura de que te volvería a ver. Lo prometí. Mateo prácticamente brincaba. Y papá se tomó el día libre del trabajo. Vamos a pasar todo el día juntos. La mirada de Valeria se levantó, encontrando a Alejandro mientras se acercaba. Algo brilló en sus ojos, sorpresa, cansancio y algo más que él no podía nombrar. Señor Hernández. Su voz era educada, pero más fría que con Mateo. Bienvenido de nuevo. Es Alejandro. Las palabras salieron más roncas de lo que pretendía. ¿Y tú eres Valeria? Lo soy. Ella se enderezó, acomodándose un mechón detrás de la oreja. Me temo que estamos bastante llenos ahora. Podría haber espera para una mesa. Podemos esperar. Debería irse. Debería llevar a Mateo a otro lado, a algún lugar que no tuviera a esta mujer que lo hacía sentir desequilibrado e inseguro. Pero Mateo ya estaba charlando con Valeria sobre su semana, y ella lo escuchaba con esa atención completa que parecía ser solo suya. Mira, dijo Valeria, echando un vistazo al diner abarrotado. Mi turno termina en 1 hora. Si pueden esperar ese rato, conozco un lugar genial en el parque cerca de aquí. Podríamos comprar comida en la tortillería de la esquina y hacer un picnic. Le dirigió la pregunta a Mateo, pero su mirada se deslizó hacia Alejandro. Había algo desafiante en ella. Como si esperara que se negara, como si pensara que era demasiado importante, demasiado ocupado, demasiado frío para algo tan simple como un picnic en el parque. Alejandro sintió que esa grieta en su armadura se ensanchaba.
Suena perfecto. La sorpresa de Valeria fue evidente, pero se recuperó rápido. Genial. Hay una banca afuera donde pueden esperar. Termino a las 12. La siguiente hora fue una de las más extrañas en la vida de Alejandro. Se sentó en una banca de madera gastada afuera de un diner de barrio, viendo pasar la ciudad con su hijo de 8 años prácticamente vibrando de emoción a su lado. Mateo hablaba sin parar de la escuela, de sus amigos, de un libro que estaba leyendo, del proyecto de ciencias que quería hacer. Alejandro se dio cuenta con una punzada de culpa de que casi nada de eso lo sabía. ¿Cuándo había sido la última vez que le había preguntado a Mateo por su día y realmente había escuchado la respuesta? ¿De verdad me estás escuchando, papá?, dijo Mateo de repente, con voz pequeña y asombrada. ¿No estás en el celular? Alejandro miró sus manos vacías por una vez. Había dejado el teléfono en el coche, una decisión deliberada que al principio le había parecido incómoda. Ahora, con los ojos esperanzados de Mateo sobre él, se sentía como la decisión más fácil del mundo. Te estoy escuchando, confirmó. Cuéntame más de ese proyecto de ciencias. El rostro de Mateo se iluminó como el sol. Cuando Valeria salió del diner a las 12, ya cambiada a jeans y un suéter azul suave que hacía juego con sus ojos. Los encontró en una discusión profunda sobre si los volcanes o los terremotos eran mejores proyectos para la feria de ciencias. ¿Listos?, preguntó, echándose al hombro una bolsa de lona gastada. Solo necesito pasar por la tortillería para comprar lo que hace falta. Yo puedo pagar, empezó Alejandro, pero Valeria lo cortó con una mirada. Los invito yo. Su tono no dejaba lugar a discusión. Caminaron 3 cuadras hasta la tortillería. Mateo iba en medio, tomando de la mano a los dos. Alejandro no recordaba la última vez que Mateo le había tomado de la mano. La realización le apretó el pecho. La tortillería era chiquita y familiar, de esas que Alejandro nunca habría notado antes. Pero Valeria saludó al dueño por su nombre, bromeó con la señora del mostrador y pidió los sándwiches con la familiaridad fácil de quien va siempre. Alejandro la observó interactuar con todos a su alrededor, genuina, presente, cálida, y sintió que algo se movía dentro de él. ¿Cuándo había tratado él a alguien así? ¿Cuándo había dejado de ver a las personas como individuos y empezado a verlas solo por su utilidad? Llegaron al parque 20 minutos después, y Valeria los llevó a un lugar bajo un enorme ahuehuete, cuyas ramas formaban un techo de verde y oro bajo el sol de otoño. Extendió una manta, sí, había traído una manta, y empezó a sacar sándwiches, fruta y galletas caseras. Valeria hace las mejores galletas, anunció Mateo, ya estirando la mano por una. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Alejandro. Aún no las has probado. Lo sé, dijo Mateo con la suprema confianza de la infancia. Mordió una y sus ojos se abrieron grandes. ¿Ves? Tenía razón. Valeria soltó una risa que cayó sobre Alejandro como agua tibia. ¿Quieres una?, preguntó, ofreciéndole el recipiente. Sus dedos se rozaron al tomar la galleta. Y Alejandro sintió ese roce como una descarga eléctrica. Sus ojos se encontraron, y vio reflejada en ellos su propia conciencia. Ella también lo sentía, esa chispa que saltaba entre los dos. Pero esto apenas comenzaba. Comieron rodeados de los sonidos del parque, niños jugando, perros ladrando, el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. Mateo mantuvo un chorro constante de conversación, saliendo de vez en cuando a ver un perro interesante o examinar una hoja fascinante, siempre regresando con tesoros para enseñarles. Es un gran niño, dijo Valeria durante una de las breves ausencias de Mateo. Lo observaba examinar una oruga con seriedad científica. Gracias. Las palabras sonaron insuficientes. No se lo digo lo suficiente. No.
Se detuvo, sin saber cómo seguir. Valeria se volvió a mirarlo. De verdad. Míralo. Y Alejandro se sintió desnudo bajo su mirada. ¿Qué pasó?, preguntó ella suavemente. ¿Qué te hizo tener tanto miedo de conectar con él? Nadie le había preguntado eso nunca. Ni su exesposa, ni su padre, ni sus terapeutas. Le habían dicho qué hacer, diagnosticado sus problemas, pero nadie había preguntado el por qué. Mi mamá murió cuando yo tenía 12 años, se oyó decir. Las palabras salieron de un lugar profundo que había cerrado con llave. Cáncer. Fue lento y doloroso, y la vi apagarse poco a poco. Mi papá se refugió en el trabajo para sobrellevarlo. Aprendí que querer demasiado, amar demasiado, te destruye cuando lo pierdes. La mano de Valeria encontró la suya, sus dedos cálidos y vivos. Pero la alternativa es perder a las personas mientras todavía están aquí. Eso también te destruye. Solo más despacio. Alejandro miró sus manos unidas, luego a Mateo, que ahora le enseñaba su oruga a una niña que se había acercado. No sé cómo hacer esto, admitió. Cómo ser lo que él necesita. Lo estás haciendo ahora mismo, dijo Valeria. Estás aquí. Estás presente. Lo estás intentando. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Mateo vino corriendo de regreso, sin aliento de la emoción. Papá, Valeria. La niña dice que hay un estanque al otro lado del parque con tortugas. ¿Podemos ir a ver? Claro que sí, dijo Alejandro, y fue recompensado con la sonrisa brillante de Mateo. Pasaron la tarde explorando el parque. Alejandro vio a Valeria enseñarle a Mateo a lanzar piedras planas al estanque, con paciencia infinita mientras le ajustaba la mano y el ángulo. Los vio construir una casita de hadas con ramitas y hojas, con las cabezas juntas en concentración. Vio a su hijo reír de verdad, de una forma que no había oído en meses. Y vio a Valeria, esta mujer que apenas los conocía, darle a Mateo la atención y el cariño que había estado necesitando desesperadamente. Lo humilló. Lo aterrorizó. Le hizo doler el pecho de deseo. Cuando la tarde se alargó hacia la tarde-noche, regresaron a su lugar original bajo el ahuehuete. Mateo ya estaba cansado, recargado contra el hombro de Valeria, con los ojos entrecerrados. Este fue el mejor día de todos, murmuró. Gracias, Valeria. De nada, mi amor. Ella le acarició el cabello con dedos suaves. Alejandro los observó juntos y sintió que esa grieta en su armadura se convertía en un abismo. Esta mujer, con sus ojos bondadosos y su corazón generoso, le había dado a su hijo algo invaluable, le había dado a él algo invaluable. Un atisbo de lo que la vida podría ser si dejaba de huir de la conexión y la abrazaba en cambio. Valeria, dijo en voz baja. Ella levantó la vista y el sol poniente se reflejó en sus ojos, volviéndolos dorados. Gracias por esto, por él, por... Su garganta se cerró alrededor de las palabras. De nada. Su voz fue suave. Tienes suerte de tenerte. Solo tienes que dejar que lo vea. Mateo se había dormido contra su hombro. Alejandro tomó con cuidado a su hijo en brazos, sintiendo el peso de ese cuerpecito pequeño, la confianza absoluta en cómo Mateo se acurrucó contra su pecho sin despertar. ¿Puedo verte otra vez?, se le escapó la pregunta antes de poder detenerla. Digo, ¿podemos? A Mateo le encantaría, Alejandro. Valeria se puso de pie, recogiendo la manta y los restos del picnic. A mí también me gustaría, pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Esto es por Mateo o es por algo más? Podría mentir. Debería mentir. Mantenerlo simple. Mantenerlo seguro. Conservar los muros que lo habían protegido tanto tiempo.
Pero esos muros ahora se sentían de papel, transparentes como cristal. Las dos cosas, admitió. Es por las dos. Algo cruzó por la expresión de ella, cautela, esperanza, miedo. No estoy buscando un sugar daddy ni un boleto a otra vida, dijo con cuidado. Me gusta mi vida. Me gusta quién soy. Y no voy a dejar que Mateo salga herido porque su papá se aburrió y busca una distracción. Las palabras deberían haberlo enojado. En cambio, la respetó más. No busco una distracción, respondió. No sé qué busco, pero lo que sea esto, se siente importante. Tú te sientes importante. Valeria lo estudió un largo momento. Luego sacó su celular. Dame tu número. Vamos a ir despacio, por el bien de Mateo. Él cambió el peso de Mateo y sacó su propio teléfono, tecleando el número de ella cuando se lo dio. Sus dedos se rozaron otra vez cuando ella tomó su celular para agregar su contacto. Y la misma conciencia eléctrica saltó entre ellos. Despacio, repitió ella, pero su voz sonaba entrecortada. Claro, coincidió Alejandro. Despacio. Ninguno de los dos era muy bueno para ir despacio. En las siguientes 2 semanas se vieron 6 veces. Oficialmente, era por Mateo, salidas al zoológico, al Museo de Historia Natural, a una obra de teatro infantil. Pero la verdad estaba escrita en cada mirada robada, en cada roce accidental, en cada momento en que sus ojos se encontraban por encima de la cabeza de Mateo y el mundo se reducía solo a ellos dos. Valeria era distinta a cualquiera que Alejandro hubiera conocido. Lo desafiaba, lo confrontaba cuando se metía en modo SEO, lo hacía reír con sus observaciones secas sobre la naturaleza humana. Lo escuchaba de verdad cuando hablaba de sus miedos y fracasos con Mateo. No intentaba arreglarlo ni cambiarlo. Solo lo veía, todo él, y no se apartaba. Y Mateo florecía bajo la atención de ambos. El niño callado y resignado se estaba convirtiendo en alguien brillante y seguro, confiado en que su papá de verdad quería pasar tiempo con él. Fue el papá de Valeria quien lo complicó todo. Estaban en el departamento de Valeria, un modesto de una recámara en un edificio que había visto mejores días, cuando él llegó sin avisar. Mateo estaba en la sala, absorto en una película, mientras Valeria y Alejandro se sentaban en su mesita de cocina, supuestamente revisando el último proyecto escolar de Mateo, pero en realidad solo platicando. El golpe en la puerta hizo que Valeria se congelara. No esperaba a nadie, dijo, con preocupación en el rostro. Cuando abrió, un hombre de unos 70 años estaba ahí, vestido con uniforme de guardia de seguridad, el rostro marcado por el cansancio. Papá, dijo Valeria, mezclando sorpresa y preocupación. ¿Qué haces aquí? Se supone que estás en el trabajo. Me mandaron a casa temprano. El hombre, el papá de Valeria, entró y se detuvo en seco al ver a Alejandro. Tienes visita, hija. Este es Alejandro Hernández y su hijo Mateo. Alejandro, este es mi papá, Roberto Ramírez. La expresión de Roberto pasó de cansada a cautelosa. Hernández, ¿cómo Hernández Empresas? Sí, señor. Alejandro se levantó y extendió la mano. Pero Roberto no la tomó. Sus ojos fueron a su hija, agudos y evaluadores. Valeria, ¿puedo hablar contigo a solas? La mandíbula de Valeria se tensó, pero asintió. Alejandro, solo un minuto. Desaparecieron en la recámara, pero el departamento era pequeño. Alejandro no pudo evitar oír las voces alzadas. No pudo ignorar la tensión en su conversación. ¿Qué haces con alguien como ese? La voz de Roberto se oía clara. Hombres como él no salen con mujeres como nosotras. Las usan. Papá, no es así, ¿verdad? Mírate, vale. Eres mesera.
Vives de quincena en quincena. ¿Qué puedes tener en común con un millonario? No es. No estamos. La voz de Valeria sonaba tensa. Solo somos amigos. Ha estado pasando tiempo con Mateo. ¿Y crees que eso es todo lo que quiere? ¿Crees que cuando se aburra no va a desaparecer de regreso a su penthouse y te va a dejar atrás? Hubo un largo silencio. Luego Valeria habló, más bajo pero firme. Tal vez lo haga. Tal vez tengas razón. Pero tengo 26 años, papá. Tengo derecho a tomar mis propias decisiones, aunque sean errores. Alejandro se quedó congelado en la cocina, las palabras de Roberto resonando en su cabeza. Hombres como él no salen con mujeres como nosotras. Las usan. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Usar a Valeria? El pensamiento le revolvió el estómago. Miró a Mateo, todavía absorto en la película, inocente y confiado, y luego a la puerta cerrada de la recámara. Podría irse, debería irse, hacer esto más fácil para todos. Pero la idea de alejarse de Valeria, de lo que sea que esto estaba convirtiéndose, se sentía como perder algo vital. Cuando salieron de la recámara, los ojos de Valeria estaban enrojecidos, la expresión de su papá dura y protectora. Alejandro sostuvo la mirada de Roberto con firmeza. Señor Ramírez, dijo, entiendo su preocupación. Está protegiendo a su hija. Eso es lo que hacen los papás. Miró a Mateo. Yo mismo lo estoy aprendiendo. De verdad, dijo Roberto con voz ronca. Porque desde donde estoy parado, parece que estás jugando a la casita con mi hija mientras tu vida real te espera en las lomas. La acusación dolió porque tenía algo de verdad. Su penthouse, su empresa, su existencia tan cuidadosamente controlada. Eso sí se sentía como su vida real. Este departamento chiquito de Valeria, el calor fácil, el placer simple de estar presente, se sentía como un sueño del que eventualmente tendría que despertar. Papá, dijo Valeria con voz cortante. Ya basta. De verdad, replicó Roberto volviéndose hacia ella. Hija, llevo 30 años en seguridad. He visto a hombres como él entrar y salir de sus edificios lujosos con una mujer diferente cada semana. ¿Crees que eres especial? ¿Crees que eres diferente? No creo que sea especial, dijo Valeria en voz baja. Pero creo que él está intentando ser diferente. Y creo que merece una oportunidad de demostrarlo. Miró a Alejandro, sus ojos cargados de una pregunta, un desafío, una súplica. Alejandro sintió el peso de esa mirada, la responsabilidad que traía. Pensó en el camino fácil, retroceder, volver a su aislamiento cómodo, fingir que estas semanas no habían abierto una grieta dentro de él. Luego pensó en la risa de Mateo en el parque. En la mano de Valeria en la suya. En cómo ella lo miraba como si pudiera ser mejor de lo que era. No estoy jugando a la casita, le dijo a Roberto. Estoy intentando descubrir cómo ser un mejor papá, un mejor hombre. Valeria ha sido. Se detuvo, buscando las palabras. Ella me ha ayudado a recordar qué es lo que importa de verdad. Bonitas palabras, dijo Roberto. Mi hija no necesita tu caridad. No es caridad. La voz de Alejandro se endureció. Ella no es un proyecto ni una distracción. Ella es. Miró a Valeria y la verdad lo golpeó como un tren de carga. Ella es importante para mí. El cuarto se quedó en silencio. Valeria lo miró con los ojos muy abiertos. La expresión de Roberto seguía escéptica, pero algo en ella se suavizó un poco. Entonces demuéstralo, dijo al fin Roberto. No solo lo digas, demuéstralo. Después de que Roberto se fue con una mirada de advertencia a Alejandro y un abrazo fuerte para Valeria, un silencio incómodo se instaló en el departamento.
Mateo se había dormido en el sofá, su pecho subiendo y bajando con paz. Debería irme, dijo Alejandro, aunque cada fibra de su ser quería quedarse. Dejarte procesar. No. Valeria se acercó. No huyas. No ahora. Tu papá tiene razón, sin embargo, sobre mí. Sobre lo que soy capaz de hacerte. Tal vez estaba lo suficientemente cerca como para que él viera el destello dorado en sus ojos azules. Pero también soy capaz de tomar mis propias decisiones. Y elijo darte esa oportunidad. Alejandro tomó su rostro entre las manos, sus pulgares rozando sus pómulos. Te voy a lastimar, dijo, las palabras crudas. Eventualmente voy a retroceder a mis muros y te voy a cerrar la puerta, y te voy a lastimar. Probablemente, coincidió Valeria. Y yo te voy a confrontar. Te voy a desafiar. Te voy a incomodar. Eso es lo que hacen las personas que se quieren de verdad. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco. Ella sonrió, triste y esperanzada. Pero creo que lo estamos haciendo de todos modos. La besó entonces, por fin, después de semanas de miradas robadas y contención cuidadosa. Sus labios eran suaves y cálidos, y sabía a café y a algo dulce debajo. Ella hizo un sonido pequeño en la garganta y se pegó más, sus manos aferrándose a su camisa. Cuando se separaron, ambos respirando fuerte, Alejandro apoyó la frente contra la de ella. Dije en serio lo que dije. Eres importante para mí. Lo sé. Su voz era apenas un susurro. Tú también eres importante para mí. Los dos. Las siguientes semanas fueron un equilibrio delicado. Alejandro intentó integrar a Valeria en su vida, pero era como meter un pájaro salvaje en una jaula dorada. Su mundo de galas de caridad, cenas de negocios y eventos sociales tan bien orquestados no le quedaba. Ella iba para complacerlo, se ponía el vestido de diseñador que él le compró, sonreía a sus colegas y socios, pero él veía cómo se marchitaba bajo el peso de todo eso, volviéndose más pequeña y callada. Esto no está funcionando, dijo ella después de una cena particularmente dolorosa donde sus socios la habían tratado como una curiosidad exótica. Estaban en su coche, las luces de la ciudad pasando borrosas por las ventanas. ¿Qué no? Pero él lo sabía. Dios, lo sabía. No estoy hecha para tu mundo, Alejandro. El escrutinio, el juicio, la forma en que la gente me mira como si fuera un experimento social. Se volvió hacia él. Y tú tampoco estás hecho para el mío. Lo intentas, pero veo lo incómodo que te pones en el diner. Lo fuera de lugar que te sientes. Entonces, ¿qué estás diciendo? Sus manos se apretaron en el volante. ¿Qué terminemos? Estoy diciendo que necesitamos encontrar nuestro propio mundo. No el tuyo, no el mío. El nuestro. Ella extendió la mano y cubrió la de él con la suya. O que aceptemos que esto no puede funcionar. La idea de aceptarlo le apretó el pecho dolorosamente. No quiero perderte. Entonces no me conviertas en alguien que no soy. Y no finjas ser alguien que no eres. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero encontrar un punto medio parecía imposible cuando venían de universos tan diferentes. Las cosas llegaron al límite en la escuela de Mateo. Catalina, la exesposa de Alejandro, por fin había notado su mayor involucramiento en la vida de su hijo y decidió investigar. Apareció sin aviso en su oficina un martes por la tarde, sus tacones de diseñador resonando fuerte contra el piso de mármol. Tenemos que hablar, dijo, pasando junto a su asistente sin esperar permiso. Alejandro levantó la vista de su laptop, sin sorprenderse. Sabía que esta conversación iba a llegar. Catalina, ¿quién es ella? Su exesposa no se molestó en saludar. La mujer con la que has estado paseando a Mateo.
Se llama Valeria. Y no estoy paseando a nadie. Estamos. ¿Qué eran? ¿Saliendo? Parecía demasiado casual. ¿En una relación? Implicaba algo más definido de lo que tenían. Viéndonos. Una mesera. Catalina curvó el labio. ¿En serio, Alejandro? ¿Es esto una crisis de la mediana edad? Es más que su trabajo, dijo él con frialdad. Pero tú no lo entenderías. Siempre has medido a las personas por su cuenta bancaria, y tú no. Catalina soltó una risa aguda y quebradiza. No finjas que de repente te volviste un humanitario. Eres la persona más calculadora que conozco. Todo es una estrategia. Todos son piezas de ajedrez. Las palabras dolieron más porque eran ciertas, o lo habían sido. Antes de Valeria, antes de la risa de Mateo en el parque, de las galletas caseras y del placer simple de ser visto por quien era y no por lo que podía ofrecer. La gente cambia, dijo él. ¿De verdad? ¿O solo fingen hasta que ya no les conviene? Catalina se recargó contra su escritorio. No me importa con quién salgas, Alejandro. Pero Mateo es mi hijo y no voy a permitir que se encariñe con una mujer que vas a descartar en 6 meses. No la voy a descartar. Eso dices ahora, probablemente hasta lo crees. La expresión de Catalina se suavizó un poco. Pero los dos sabemos cómo termina esto. Te vas a aburrir o a asustar o las dos cosas. Te vas a refugiar en tu trabajo y Mateo va a ser el que salga herido cuando ella desaparezca. La conversación lo carcomió durante días. Se metió de cabeza en el trabajo, se dijo que estaba ocupado, puso excusas cuando Valeria llamaba. Podía sentir que estaba haciendo exactamente lo que Catalina había predicho. Exactamente lo que le había advertido a Valeria, retroceder, levantar muros, protegerse lastimándola primero. Mateo lo notó. ¿Estás enojado con Valeria?, preguntó una noche en la cena. Una cena rara que compartían solo los dos. No, dijo Alejandro. ¿Por qué piensas eso? Porque ya no hablas de ella y cuando te manda mensajes no sonríes. Mateo revolvió la comida en su plato. ¿Hizo algo malo? No, mi amor. No hizo nada malo. Entonces, ¿por qué ya no la vemos? La pregunta era tan simple, tan directa. ¿Por qué ya no la veían? Porque Alejandro tenía miedo. Porque era más fácil estar solo que arriesgarse a perder a alguien que quería. Porque amar significaba darle a alguien el poder de destruirte. He estado ocupado con el trabajo, dijo. La excusa sonó hueca incluso para él. La expresión de Mateo, decepcionada pero sin sorpresa, cortó más profundo que cualquier comentario de Catalina. Siempre estás ocupado con el trabajo, dijo su hijo en voz baja. Eso es lo que dice mamá. Que el trabajo es más importante que cualquier cosa. No es. Pero Alejandro se detuvo porque no era cierto. ¿No lo había demostrado una y otra vez? Había elegido el trabajo sobre su matrimonio, sobre su hijo y ahora sobre Valeria. El patrón era tan claro, tan establecido, que romperlo parecía imposible. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Se quedó parado en su penthouse mirando la ciudad, con el celular en la mano y el número de Valeria en la pantalla. Llevaba una semana evitándola, mensajes ignorados, llamadas rechazadas, excusas transparentes. La estaba perdiendo por cobardía y lo sabía. Su teléfono sonó, sobresaltándolo. El nombre de su papá apareció en la pantalla. Papá, ven al hospital. La voz de Ricardo sonaba tensa. Ahora. El mundo de Alejandro se tambaleó. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Es Roberto, el papá de Valeria. Tuvo un infarto en el trabajo. El trayecto al hospital fue un borrón.
La mente de Alejandro corría con los peores escenarios, con la imagen de Valeria sola y asustada, con la culpa aplastante de haberla abandonado justo cuando más lo necesitaba. La encontró en la sala de espera, pequeña y pálida, con las manos retorcidas en el regazo. Cuando lo vio, su rostro se derrumbó. Alejandro. Cruzó el cuarto en 3 zancadas y la envolvió en sus brazos. Ella se desplomó contra él, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Aquí estoy, murmuró en su cabello. Aquí estoy. Lo siento tanto. Aquí estoy. No me dicen nada, ahogó ella. Está en cirugía y no me dicen sí. Su voz se quebró. Alejandro la abrazó más fuerte. Esta mujer feroz e independiente que lo había desafiado y cambiado ahora estaba vulnerable y aterrorizada. Todos sus miedos, toda su cuidadosa autoprotección, se sentían absurdamente pequeños frente a su dolor. Mi papá me llamó, dijo Alejandro. Ricardo. Trabajan juntos en seguridad en Hernández Empresas. La información encajó. Tu papá trabaja para mí. Valeria se apartó un poco, secándose los ojos. No quería que te lo dijera. Pensó que haría las cosas raras. Lleva 15 años ahí. 15 años. Uno de los empleados anónimos que Alejandro pasaba en el lobby sin mirar 2 veces. Un hombre que había dedicado años a su empresa y Alejandro ni siquiera sabía que existía. La vergüenza lo golpeó fuerte. Había construido un imperio sobre las espaldas de gente como Roberto. Gente buena, trabajadora, que merecía más que un CEO que ni siquiera conocía sus nombres. Voy a arreglar eso, dijo Alejandro de repente. Valeria lo miró confundida. ¿Arreglar qué? Todo. Tomó sus manos. Las cuentas médicas de tu papá, las cubro yo. Cobertura total, lo que necesite. Y cuando esté mejor, va a tener un ascenso. Mejor sueldo, mejores horarios, mejores beneficios. Alejandro, no tienes que. Quiero hacerlo. Le apretó las manos. Pero más que eso, voy a aprender cada nombre, cada persona que trabaja para mí. Tu papá tenía razón en desconfiar de mí. He sido el tipo de hombre que usa a la gente y no la ve, pero ya se acabó. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. No puedes cambiar de la noche a la mañana. Mírame. Durante las siguientes 6 horas esperaron juntos. Ricardo llegó y se quedó para acompañarlos. Catalina apareció para recoger a Mateo, y su expresión se suavizó al ver a Alejandro sosteniendo a Valeria como si fuera su salvavidas. Incluso Mateo, antes de irse, abrazó fuerte a Valeria y le susurró, tu papá va a estar bien. Lo sé. Por fin salió un doctor. Señorita Ramírez. Valeria se levantó con las piernas temblorosas y Alejandro se puso de pie con ella, rodeándole la cintura con el brazo. Su papá salió bien de la cirugía. Fue de un pelo, pero ahora está estable. Las próximas 48 horas son críticas, pero soy cautelosamente optimista. Valeria se dejó caer contra Alejandro, el alivio inundándola. ¿Puedo verlo? Está en recuperación. Denle otra hora y luego sí. Sí. Cuando el doctor se fue, Valeria se volvió hacia Alejandro y estalló en llanto. Lágrimas de verdad esta vez, nacidas del alivio, del cansancio y de una emoción abrumadora. Él la sostuvo durante todo eso, murmurándole palabras de consuelo, siendo el ancla que ella necesitaba. Cuando por fin se apartó, sus ojos estaban rojos pero claros. Gracias, dijo, por venir, por estar aquí. Sé que esta semana no te lo he puesto fácil. No has sabido de mí en toda la semana, la interrumpió Alejandro. Porque fui un cobarde. Porque hice exactamente lo que Catalina dijo que haría, huir asustado. Alejandro, no.
Déjame decirlo. Tomó aire profundo. He pasado toda mi vida con miedo a perder, con miedo a querer demasiado, y ese miedo me ha convertido en alguien que no me gusta mucho. Alguien que lastima a las personas que ama porque le parece más seguro que dejarlas entrar lo suficiente como para que lo lastimen a él. Valeria guardó silencio, mirándolo con esos ojos imposibles de tan bondadosos. Pero estando aquí viéndote pasar por esto, me di cuenta de algo, siguió Alejandro. El dolor de perderte sería exactamente el mismo si te alejo ahora o si me permito amarte por años primero. Entonces, ¿por qué no tener esos años? ¿Por qué no arriesgarse? Estás diciendo. Estoy diciendo que te amo. Las palabras salieron roncas pero seguras. No sé cuándo pasó. Tal vez esa primera noche en el diner cuando fuiste buena con mi hijo. Tal vez ese día en el parque cuando me tomaste la mano y me dijiste que estaba haciendo suficiente. Tal vez en cada momento desde entonces. Pero te amo, Valeria Ramírez, y ya me cansé de huir de eso. Valeria lo miró con la boca entreabierta. Te amo muchísimo. Pero esto es. Estamos. Esto es una locura. Apenas nos conocemos. Te conozco mejor que a nadie, dijo Alejandro. Sé que eres amable sin esperar nada a cambio. Sé que ves a las personas, de verdad las ves, como la mayoría no lo hace. Sé que hiciste que mi hijo se sintiera valioso cuando yo había fallado en eso. Sé que me desafiaste a ser mejor y no me dejaste esconderme detrás de mi dinero o mi poder. ¿Qué más necesito saber? Que yo también te amo, susurró Valeria. Aunque eres terco y emocionalmente estreñido y te metes en tu cabeza cuando las cosas se ponen difíciles. Aunque tu mundo y el mío no encajan fácil. Te amo de todos modos. Alejandro la besó entonces, suave y dulce bajo las luces fluorescentes duras de la sala de espera del hospital. Cuando se separaron, Ricardo le sonreía desde el otro lado del cuarto. Las siguientes 48 horas fueron un borrón. Valeria apenas se apartó del lado de su papá y Alejandro apenas se apartó del de ella. Le llevaba comida que ella no comía, café que sí tomaba y su presencia callada y sólida. Mateo vino después de la escuela, dibujando dibujos para Roberto y charlando de su día con la intimidad fácil de un niño al que le habían dado permiso para querer. Al tercer día, Roberto despertó por completo. Sus ojos encontraron primero a Valeria, luego se movieron a Alejandro parado detrás de ella. «¿Sigues aquí?», dijo Roberto con voz ronca por el tubo de respiración. «Sigo aquí», confirmó Alejandro. «Y no me voy a ir a ningún lado». Roberto lo estudió un largo momento. Luego, despacio, extendió la mano. Alejandro la tomó, sintiendo la fuerza en ese apretón a pesar de la debilidad de Roberto. «Si la lastimas, te voy a perseguir desde la tumba», dijo Roberto. «Entendido», respondió Alejandro. «Pero no planeo darte razones». «Ya veremos». Pero los ojos de Roberto se habían suavizado y cuando miró a Valeria, su expresión era de comprensión. «¿Lo amas?» «Sí», dijo Valeria. «Dios me ayude, sí. Entonces supongo que tendré que acostumbrarme». Roberto le apretó la mano. «Pero él paga la boda porque con el sueldo de mesera tú no la vas a poder costear». «Papá». La cara de Valeria se puso roja como tomate. Alejandro soltó una risa que lo sorprendió a él mismo. «Trato hecho», dijo. En las semanas siguientes, mientras Roberto se recuperaba, Alejandro cumplió sus promesas. Inició un programa en toda la empresa para mejorar el reconocimiento y los beneficios de los empleados. Empezó a almorzar en la cafetería de empleados una vez por semana, aprendiendo nombres e historias. Su consejo pensó que había perdido la cabeza. Sus ganancias de hecho subieron porque la satisfacción y la productividad de los empleados se dispararon.
También empezó a ver a un terapeuta de verdad, uno que lo confrontaba con sus tácticas de evasión y lo empujaba a enfrentar su miedo al abandono. Fue brutal y necesario, y Valeria le sostuvo la mano en cada revelación difícil. Encontraron su punto medio. No el mundo de él ni el de ella, sino uno nuevo que construyeron juntos. Cenas tranquilas en restaurantes de barrio, fines de semana en el parque con Mateo, noches de juegos con Ricardo y Roberto, que habían desarrollado una amistad improbable por su exasperación compartida con las tendencias workaholic de Alejandro. Valeria dejó el diner, no porque Alejandro se lo pidiera, sino porque la habían aceptado en un posgrado de trabajo social. Quería ayudar a la gente a mayor escala y Alejandro la ayudó a navegar el proceso de becas, negándose a pagarlo todo él mismo. Necesito ganármelo, le dijo ella con firmeza, y él lo respetó. Mateo floreció con ambos padres más presentes. Catalina tomó la transformación de Alejandro como un reto para involucrarse más ella también. Y la presencia constante y amorosa de Valeria en su vida completó el círculo. Se convirtió en el niño confiado y alegre que estaba destinado a ser. Pero no todo era perfecto. Alejandro todavía se retraía a veces, se perdía en el trabajo cuando las cosas se ponían demasiado intensas. Valeria todavía dudaba de sí misma, se preguntaba si era suficiente para el mundo de él. Peleaban por el dinero, por el tiempo, por las diferencias fundamentales en cómo habían crecido. La diferencia crucial era que peleaban para salir adelante juntos en lugar de alejarse. No puedes simplemente tirar dinero a los problemas, gritó Valeria durante una discusión particularmente acalorada sobre sus deudas de la universidad. Eso es lo que hago, replicó Alejandro. Resuelvo problemas con recursos. Yo no soy un problema que resolver. Soy una persona con autonomía y orgullo. Se miraron fijamente, ambos respirando agitados, ambos furiosos. Luego Alejandro se desinfló. Tienes razón. Lo siento. Solo, odio verte luchando cuando yo podría ayudarte. Lo sé. La ira de Valeria se desvaneció. Pero necesito hacerlo a mi manera. ¿Puedes entender eso? Lo estoy intentando. Entonces sigue intentando y yo seguiré intentando entender que tu instinto de arreglar las cosas viene del amor, no de condescendencia. Era la misma lección que aprendían una y otra vez en diferentes contextos, pero la aprendían. En una tarde templada 6 meses después del infarto de Roberto, Alejandro llevó a Valeria de regreso al parque donde habían tenido su primer picnic. Mateo estaba con Catalina el fin de semana y tenían el regalo raro de estar solos juntos. Esto se siente familiar, dijo Valeria mientras Alejandro extendía una manta bajo el mismo ahuehuete. No soy muy original, admitió él, sacando contenedores de comida de una canasta, los mismos sándwiches de la misma tortillería, las mismas galletas que ella había hecho aquel primer día. Alejandro, su voz fue suave. ¿Qué hacemos aquí? Recrear nuestro comienzo. Tomó sus manos. Porque quiero preguntarte por nuestro futuro. A Valeria se le cortó la respiración cuando él sacó una cajita de terciopelo. Sé que dijimos despacio, dijo Alejandro. Sé que 6 meses no es mucho tiempo. Sé que hay 100 argumentos razonables para esperar, pero he desperdiciado tanto de mi vida siendo razonable, cuidadoso y miedoso. No quiero desperdiciar ni un minuto más sin ser tuyo. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo y elegante, con un solo diamante que atrapaba la luz del sol poniente. Valeria Ramírez, ¿te casarías conmigo? Valeria miró el anillo, luego a él, con los ojos brillantes de lágrimas. Sabes que la gente va a decir que soy una cazafortunas, dijo. Que te atraparon, que solo voy por tu dinero. Que lo digan. Sabes que no va a ser fácil. Tu mundo, mi mundo, van a chocar a veces. Lo sé.
Sabes que todavía vas a retraerte y yo voy a empujar y nos vamos a volver locos mutuamente a veces. Cuento con eso, dijo Alejandro. ¿Eso es un sí? Olvidaste la pregunta más importante, dijo Valeria. ¿Cuál? Pregúntame si te amo. Alejandro sonrió, entendiendo. ¿Me amas, Valeria? Más que nada, susurró ella. ¿Más que la seguridad, la comodidad o una vida fácil? Te amo, Alejandro Hernández, con tus pedazos rotos y tu sanación lenta y tu corazón terco. Así que sí, sí, me casaré contigo. Él deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras el sol se ponía sobre el parque, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Cuando por fin se separaron, Valeria reía y lloraba al mismo tiempo. Mateo va a perder la cabeza, dijo. Lleva meses preguntándome cuándo voy a ser su mamá de verdad. Ya cree que lo eres, dijo Alejandro. Y yo también. Ya eres familia. Esto solo lo hace oficial. Se recostaron en la manta. La cabeza de Valeria sobre el pecho de Alejandro, viendo salir las estrellas en el cielo que se oscurecía. ¿Alguna vez piensas en esa primera noche?, preguntó Valeria. Cuando Mateo prometió pagarme cuando creciera. ¿Crees que esto era lo que quería decir? ¿Qué terminarías pagando su deuda con un anillo? Alejandro se quedó callado un momento. Creo que él vio algo esa noche que yo estaba demasiado ciego para ver. Que tú eras exactamente lo que necesitábamos, los dos. Una mesera con corazón blando y demasiadas deudas de la universidad. Una mujer con una bondad infinita y el coraje de exigir que fuéramos mejores de lo que éramos. Alejandro le dio un beso en el cabello. Él lo supo antes que yo, que ibas a cambiar todo. Niño listo. Me pregunto de quién lo sacó. Valeria le dio un codazo en las costillas. Definitivamente no del millonario terco que cree que puede resolver todo con dinero. Definitivamente de la mujer brillante y compasiva que va a ser su madrastra, replicó Alejandro. Se quedaron ahí hasta que las estrellas llenaron el cielo, hablando de su futuro, de la boda, de dónde vivirían, de cómo mezclarían sus vidas, planeando un punto medio que sería solo de ellos. Y en un penthouse al otro lado de la ciudad, Mateo Hernández estaba sentado con su mamá, con una sonrisa enorme mientras leía el mensaje de su papá. Dijo que sí, anunció a Catalina. Sabía que lo haría. Catalina sonrió a pesar de todo. Lo sabías, ¿verdad? Desde el principio. Papá necesitaba a alguien que lo ayudara, dijo Mateo con la sabiduría simple de los niños. Y Valeria necesitaba a alguien que la viera. Yo solo los ayudé a encontrarse con un billete de 100 pesos y una promesa. El mejor billete de 100 que nunca gasté, dijo Mateo feliz. La boda quedó fijada para la primavera, 3 meses después. Valeria quería algo pequeño e íntimo. Solo familia y amigos cercanos. Alejandro, que podría haberse permitido rentar hoteles enteros o islas, se encontró sorprendentemente conforme con la idea de una ceremonia sencilla en ese mismo parque donde todo había empezado. Planear la boda reveló nuevas capas de sus diferencias y de su capacidad para navegarlas. Los amigos de Valeria del Diner se mezclaron torpemente con los socios de negocios de Alejandro en la fiesta de compromiso. Roberto, ya completamente recuperado y luciendo su nuevo cargo como jefe de operaciones de seguridad, intercambiaba bromas punzantes con Ricardo sobre quién iba a llevar a Valeria al altar. Mateo se había autoproclamado el planeador oficial de la boda, creando dibujos elaborados de cómo debía verse todo y presentándoselos a Valeria y a Alejandro con la seriedad de una presentación corporativa. «Eres igualito a tu papá», lo bromeó Valeria después de una propuesta particularmente detallada que incluía esculturas de hielo y una orquesta en vivo. «Ni de chiste», protestó Mateo. «Papá pondría flores aburridas. Yo quiero girasoles porque son felices».
Alejandro los observaba juntos, a su hijo y a su prometida, con las cabezas inclinadas sobre revistas de bodas, y sentía algo asentándose en su pecho. Paz, tal vez, o plenitud. Lo que había perseguido toda su vida a través de dinero, poder y logros, lo había encontrado en un departamento chiquito con una mesera y su hijo de 8 años. 2 semanas antes de la boda, Catalina pidió una reunión. Llegó a la oficina de Alejandro luciendo inusualmente insegura, su armadura habitual de ropa de diseñador y sarcasmo afilado de alguna manera más suave. «Te debo una disculpa», dijo sin rodeos. Alejandro dejó el bolígrafo, sorprendido. ¿Por qué? Por dudar de Valeria. Por asumir que era como yo, alguien que veía signos de pesos en lugar de personas. Catalina se sentó, sus movimientos sin la gracia calculada de siempre. Me equivoqué. Ella es buena para ti. Buena para Mateo. Buena para los dos de formas en que yo nunca lo fui. Catalina, no. Déjame terminar. Levantó la mano. Nuestro matrimonio falló porque los dos perseguíamos algo que ninguno podía darle al otro. Yo quería seguridad y estatus. Tú querías a alguien que no exigiera vulnerabilidad emocional. Nos usamos mutuamente muy educadamente, muy caramente, durante años. Alejandro no podía discutir esa evaluación. Valeria no quiere nada de ti más que a ti, siguió Catalina. Y de alguna forma eso te ha convertido en el hombre que siempre deseé que fueras, presente, involucrado, capaz de emociones humanas de verdad. Sonrió, triste pero genuina. Estoy feliz por ti, por los dos. Y quiero que sepas que voy a apoyar esto, no solo por Mateo, sino porque te mereces ser feliz, aunque haya hecho falta una mesera con un corazón enorme para enseñarte cómo. Después de que Catalina se fue, Alejandro se quedó mucho tiempo en su oficina, pensando en caminos no tomados. En segundas oportunidades y en la extraña forma en que la vida se acomoda cuando dejas de intentar controlarlo todo. Su celular vibró con un mensaje de Valeria. Mateo quiere agregar un zoológico de contacto a la boda. Por favor dime que no lo estás considerando de verdad. Alejandro se rió y respondió, ya llamé a 3 empresas por cotizaciones. Eres imposible. De todos modos te vas a casar conmigo. Dios me ayude. Sí. La noche antes de la boda, Alejandro no podía dormir. Se quedó parado en su penthouse, en el mismo lugar donde había estado tantas veces antes, mirando la ciudad, lidiando con el miedo, el aislamiento y la aterradora posibilidad de dejar entrar a alguien. Pero esa noche era diferente. Esa noche no estaba solo. Valeria había insistido en respetar la tradición pasando la noche separados, pero había dejado una de sus sudaderas, la azul suave que había usado aquel primer día en el parque. Olía a ella, y Alejandro se encontró sosteniéndola como un talismán. Su teléfono sonó. Valeria, se supone que estás durmiendo, dijo a modo de saludo. Tú también. Su voz sonaba cálida a través del altavoz. Pero estoy aquí acostada pensando en mañana y me dio miedo. ¿Miedo de qué? De que me despierte y todo esto sea un sueño. De que el CEO millonario no se haya enamorado de verdad de la mesera. De que los cuentos de hadas no le pasen a chicas como yo. El pecho de Alejandro se apretó. Valeria, lo sé. Lo sé. Es tonto, pero las inseguridades viejas mueren duro, ¿sabes? Lo sé. Presionó la mano contra la ventana, las luces de la ciudad se difuminaban. Yo también estoy aterrado. ¿De qué? De arruinarlo, de caer en patrones viejos y lastimarte, de no ser capaz de ser el hombre que mereces. Alejandro Hernández, la voz de Valeria fue firme. Ahora escúchame muy bien. No eres perfecto. Yo tampoco. Vamos a equivocarnos. Vamos a lastimarnos a veces,
Pero también vamos a seguir eligiéndonos. Seguir trabajando en eso. Seguir apareciendo. Eso es lo que hace esto real. ¿Cómo te volviste tan sabia? 5 años sirviendo café y escuchando los problemas de la gente. Hizo una pausa. También puede que haya llamado a tu terapeuta en pánico hace rato y ella me calmó. Alejandro soltó una risa que lo sorprendió. ¿Llamaste a mi terapeuta? Me dio su tarjeta. Dijo que podía llamarla si alguna vez necesitaba entender tu cerebro emocionalmente estreñido. Voy a tener una plática con ella sobre límites profesionales. Ni se te ocurra. Es la única que puede traducir tu lenguaje deseo a emociones humanas de verdad. Hablaron otra hora de todo y de nada hasta que las palabras de Valeria empezaron a arrastrarse por el sueño. Debería dejarte descansar, dijo Alejandro suavemente. Alejandro, sí, te amo mañana y todos los días después, incluso cuando estés siendo imposible. Te amo también, más de lo que sabía que podía amar algo. Nos vemos en el altar, Ramírez. Nos vemos ahí, pronto a ser Hernández. Después de colgar, Alejandro por fin durmió, con la sudadera todavía apretada en sus manos. El día de la boda amaneció claro y brillante, el tipo de mañana perfecta de primavera que parecía diseñada para nuevos comienzos. El parque había sido transformado, no con esculturas de hielo ni decoraciones elaboradas, sino con una elegancia sencilla. Girasoles por todos lados, justo como Mateo quería. Sillas blancas dispuestas en un círculo pequeño, un arco hecho con ramas del mismo ahuehuete donde todo había empezado. Alejandro estaba de pie en el altar, si es que se le podía llamar así, solo una plataforma elevada bajo el ahuehuete, intentando no moverse nervioso. Mateo estaba a su lado como padrino, luciendo increíblemente grande con su trajecito. Nervioso, papá, susurró Mateo. Aterrorizado, admitió Alejandro. ¿Nervios buenos o malos? Los mejores nervios. Empezó la música. No la marcha nupcial, sino algo más suave, más personal. Una canción sobre volver a casa. Y entonces apareció Valeria y Alejandro se olvidó de respirar. Llevaba un vestido blanco sencillo, nada que ver con los trajes elaborados que sabía que podría haber elegido. Su cabello suelto caía en ondas suaves sobre los hombros. Llevaba girasoles, sus caras brillantes vueltas hacia el sol. Roberto caminaba a su lado, con el brazo enlazado al de ella, su expresión orgullosa, protectora y llorosa al mismo tiempo. Pero fue la sonrisa de Valeria la que terminó de deshacer a Alejandro por completo, radiante, alegre, segura. Caminaba hacia él como si él fuera su destino, su hogar, su elección. Cuando llegó al altar, Roberto puso su mano en la de Alejandro y se acercó para susurrar, «Cuida a mi niña». «Con mi vida», susurró Alejandro de vuelta. Roberto asintió, apretó la mano de Valeria una vez más y se apartó. La ceremonia fue corta y dulce. Ricardo la ofició. Al parecer, se había ordenado en línea especialmente para esto. Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. «Prometo verte», dijo Alejandro con voz ronca por la emoción. «De verdad verte. No solo las partes fáciles o convenientes, sino toda tú. Las partes que me desafían, las que me asustan, las que me hacen mejor. Prometo quedarme cuando mi instinto sea huir. Prometo elegirte todos los días, incluso cuando sea difícil. Sobre todo cuando sea difícil». Los ojos de Valeria brillaban con lágrimas. «Prometo creer en ti», dijo ella. «Incluso cuando tú no creas en ti mismo. Prometo confrontarte cuando estés siendo imposible y estar a tu lado cuando el mundo haga lo mismo. Prometo construir nuestro punto medio contigo, ladrillo por ladrillo, compromiso por compromiso. Prometo amarte exactamente como eres mientras te desafío a ser aún mejor». Mateo sacó los anillos.
bandas de oro sencillas que habían elegido juntos. Al deslizar el anillo en el dedo de Valeria, Alejandro sintió el peso de eso, la promesa, la realidad aterradora y emocionante del para siempre. Ahora los declaro marido y mujer, dijo Ricardo con voz sospechosamente gruesa. Alejandro, puedes besar a tu novia, y ya era hora, caray. Alejandro tomó el rostro de Valeria entre las manos, sus pulgares secando las lágrimas de sus mejillas. Hola, esposa, susurró. Hola, esposo, susurró ella de vuelta. Se besaron al sonido de aplausos y los gritos entusiastas de Mateo. Cuando se separaron, ambos riendo y llorando, Valeria agarró a Mateo y lo jaló al abrazo. Los tres envueltos juntos bajo el ahuehuete. La recepción fue justo ahí en el parque, en mesas de picnic cubiertas con centros de girasoles. El diner había preparado la comida, insistencia de Valeria. Y los socios de negocios de Alejandro se encontraron comiendo el mejor sándwich de queso asado de sus vidas mientras estaban sentados en el pasto y platicando con guardias de seguridad y estudiantes de trabajo social. Debería haber sido incómodo. Debería haber resaltado cada diferencia entre sus mundos. En cambio, se sintió exactamente como era, dos familias, dos mundos, eligiendo convertirse en uno. Alejandro bailó con su esposa, mientras el sol se ponía, pintando el cielo en esos mismos tonos de oro y rosa de la noche en que le propuso matrimonio. ¿Feliz?, preguntó Valeria con la cabeza apoyada en su hombro. Aterrorizantemente feliz, admitió Alejandro. Todavía con miedo de que despierte y sea un sueño. Todos los días, tú todos los días. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Pero luego recuerdo que los cuentos de hadas no son sobre gente perfecta en circunstancias perfectas. Son sobre personas que se eligen mutuamente a pesar de todo lo que dice que no deberían. Personas que construyen algo real de probabilidades imposibles. ¿Cuándo te volviste tan romántica? Cuando un millonario terco y su hijo Dulce entraron a mi diner y cambiaron mi vida. Alejandro la hizo girar, deleitándose con su risa. Cuando la canción terminó, Mateo apareció jalando el vestido de Valeria. ¿Puedo tener mi turno ahora? Lo prometiste. Valeria se arrodilló a su altura, el mismo gesto que había capturado el corazón de Alejandro desde el principio. Claro que sí, mi amor. ¿Me concede este baile? Mateo tomó su mano con exagerada formalidad y empezaron a bailar, o algo parecido, lleno de risitas, giros y pura alegría. Alejandro los observaba, a su esposa y a su hijo, y sintió la mano de Ricardo en su hombro. Lo hiciste bien, hijo, dijo su papá en voz baja. No hice nada, respondió Alejandro. Solo tuve suerte. La suerte es estar listo cuando llega la persona correcta. Podrías haber dejado que el miedo te mantuviera encerrado. En cambio, los dejaste entrar. Eso tomó valor. Alejandro pensó en esa primera noche en el diner. En lo cerca que había estado de descartar a Valeria como una mesera más. En cuántas veces casi se había retirado, casi se había rendido, casi había elegido el aislamiento en lugar de la aterradora vulnerabilidad del amor. Casi lo pierdo todo, dijo. El casi no cuenta, respondió Ricardo. Lo que cuenta es lo que elegiste cuando importó. La fiesta siguió hasta la noche. En algún momento, Mateo se quedó dormido en una manta de picnic, rodeado de girasoles, con una sonrisa en la carita. Catalina lo cubrió con su chamarra y luego sorprendió a todos al jalar a Roberto a la improvisada pista de baile. Tu hija tiene buen gusto, le dijo. Mi hijo también podría usar a alguien así. ¿Conoces a alguna mesera con hermanos solteros? Roberto soltó una carcajada que se oyó por todo el parque. Cuando la noche fue terminando y los invitados empezaron a irse, Alejandro y Valeria se encontraron solos otra vez bajo el ahuehuete. Entonces, dijo Valeria,
de verdad lo estamos haciendo. De verdad, respondió Alejandro, atrayéndola hacia él. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno. ¿Y tú? Ni uno solo. Valeria apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Qué crees que pase después en nuestra historia? Creo que nos vamos a casa, dijo Alejandro. Mañana nos despertamos y tú quemas el pan tostado, yo estaré en una llamada antes del desayuno y Mateo va a exigir hotcakes en forma de dinosaurio. Suena horrible, dijo Valeria sonriendo contra su camisa. Suena perfecto, corrigió Alejandro. Se quedaron ahí un rato más, envueltos el uno en el otro, viendo cómo salían las estrellas una por una. Al fin, Valeria se movió. Deberíamos llevar a Mateo a casa y nosotros también. Es tarde, estoy agotada y estos zapatos me están matando. Práctica como siempre, bromeó Alejandro. Alguien tiene que serlo. Ella se quitó los tacones y se agachó a recogerlos. ¿Lista? Alejandro miró a su esposa, todavía se acostumbraba a esa palabra, todavía se maravillaba con la realidad, descalza y feliz, con los zapatos en una mano y extendiendo la otra hacia él. Miró a su hijo, dormido plácidamente, seguro y querido y protegido de formas en que Alejandro nunca lo había estado a esa edad. Miró el parque donde todo había cambiado, donde una mesera con corazón bondadoso había visto más allá de sus muros y había decidido que valía la pena el esfuerzo. Listo, dijo. Despertaron a Mateo con suavidad y él caminó tambaleante entre los dos hacia el estacionamiento. Valeria llevaba sus zapatos, Alejandro llevaba a su hijo y detrás de ellos sus familias recogían girasoles, mantas y los restos de un día perfecto. En el coche, Alejandro abrochó a Mateo en su asiento elevador mientras Valeria se sentaba del lado del copiloto. Al cerrar la puerta de Mateo y moverse al lado del conductor, vio a Valeria mirándolo por la ventana, con expresión suave y llena de amor. Abrió su puerta y se detuvo, absorbiendo el momento. Su familia, su esposa, su hijo, todos los bordes afilados de su vida suavizados en algo cálido y completo. Valeria extendió la mano por encima de la consola y entrelazó sus dedos con los de él. Llévanos a casa, Alejandro. Él llevó su mano a sus labios, besó sus nudillos y arrancó el coche. Salieron del estacionamiento y se adentraron en la noche, dejando el parque atrás pero llevando su promesa hacia adelante. 3 personas que se habían encontrado contra todas las probabilidades y habían construido algo real de circunstancias imposibles. En el asiento trasero, Mateo murmuró en sueños, «Te lo dije, papá. Te dije que era especial». Alejandro encontró los ojos de Valeria en el retrovisor y ambos sonrieron. «Sí lo hiciste, mi amor», dijo Alejandro en voz baja. «Absolutamente lo hiciste». Valeria apretó su mano y siguieron conduciendo hacia su futuro juntos.